El caso del que te voy a platicar hoy es uno de los que más consecuencias trajo a largo plazo a nivel institucional en Inglaterra. Peter Connelly tenía tan solo 17 meses cuando se encontró cara a cara con la muerte, pero su vida ya era un total calvario desde mucho antes, con múltiples ingresos a la guardia del hospital por heridas y golpes que tenía. Por un lado, su madre decía que el niño era muy activo y propenso a los golpes. Por el otro, en su casa se encontraba viviendo posiblemente una de las amenazas más grandes para el pequeño: su pareja, un hombre con un pasado que podía encender todas las alertas en la mente de cualquier persona. Pero lo que había comenzado como una tierna relación entre padrastro y bebé terminó siendo el comienzo de un sufrimiento inimaginable para un bebé que ni siquiera podía defenderse o hablar para llamar la atención de su madre. En los medios lo llamaron Bebé P o Niño A debido a que la investigación continuaba vigente en la policía, pero una vez que se hicieron los arrestos correspondientes, la información fue publicada. Su nombre era Peter Connelly y había nacido el 1 de marzo del año 2006 en Londres, Inglaterra. Poco tiempo después de que Peter naciera, sus padres se separaron y su madre Tracy quedó a cargo de sus 4 hijos, permitiéndole a su ex visitar a los niños. La mujer y sus hijos vivían en una comunidad que quedaba de cierta manera desconectada de lo que sería el centro de Londres, dentro del barrio de Haringey. La relación entre Tracy y su marido venía con altibajos desde hace bastante tiempo y como muchas parejas creyeron que tener un hijo más podría salvar la relación. El padre de los niños no era mala persona, de acuerdo con quienes tenían relación con la pareja. El hombre tenía 3 empleos y se ocupaba de las tareas básicas del hogar mientras Tracy cuidaba de los niños. La abuela materna de los pequeños decía constantemente que al menos no era violento con ella, además de lo anteriormente mencionado, pero el matrimonio de igual forma no era feliz. De hecho, en algún momento previo al último embarazo de Tracy, ambos decidieron recibir en su casa a una joven que estaba teniendo problemas en su casa. Ella, en agradecimiento, ayudaba con las tareas de la casa y hasta en algún momento comenzó a decirles a ambos mamá y papá. Ya con el paso de los años, al llegar a la mayoría de edad, se fue de la casa, pero se quedó en contacto con la familia. La joven, en la actualidad, por cierto, es la pareja del ex esposo de Tracy. Durante esta separación, la mujer comenzó a relacionarse con un hombre llamado Steven Barker, que también frecuentaba la vivienda en la que vivían los integrantes de la familia. Esto fue lo que finalmente rompió el matrimonio de Tracy, y cuando ésta decidió llevar a Steven a su reunión escolar como su pareja, su marido decidió mudarse y comenzar los trámites de divorcio. Poco tiempo después, en noviembre, Steven se mudaría a la casa de la mujer, ya oficialmente como su novio, aunque no muchas personas sabían esto, ya que lo mantuvo en secreto de todos sus amigos y personas cercanas a la familia. Tracy había tenido un pasado perturbado, siendo hija de un hombre completamente ausente que tenía muchas denuncias por abuso íntimo y una madre negligente que había sido obligada a participar en un círculo de estos que les gustan los pequeñitos y que intentaba calmar su depresión y su tristeza con alcohol. Tracy también sufrió acoso íntimo y abuso por parte de un pariente, por lo que su infancia y su adolescencia, pues ya sabes, no fueron los ideales. De hecho, quienes la conocían la describían como una persona egoísta, calculadora y manipuladora, y siendo ya adulta pasaba sus días tomando alcohol, viendo películas no por y manteniendo relaciones con su nuevo novio. Pero al hablar de su pequeño hijo, siempre lo hacía con una sonrisa en su rostro. Decía que Peter era un niño maravilloso y que lo mejor que le había sucedido era ser madre. Aunque, según su propia madre, por otra parte, o sea, la abuela de sus 4 hijos, llegaba un punto en el que a medida que iban creciendo, ella dejaba de cuidarlos y estos tenían que valerse por sí solos. Haz de cuenta si se tratara de madres e hijos en el mundo animal. Lamentablemente, los problemas con el pequeño Peter no comenzaron cuando Steven se mudó a la casa de Tracy, sino que desde meses antes, más precisamente en agosto, cuando Peter tenía aproximadamente 5 meses, que los médicos que solían revisarlo comenzaron a notar algunas marcas en su cuerpo que parecían ser heridas o cicatrices de heridas. Al principio Tracy decía que eran heridas que se hacía el pequeño mientras jugaba.
A los 7 meses tuvo que responder nuevamente las mismas preguntas y les dijo lo mismo. El pequeño se había caído supuestamente a las escaleras jugando el día anterior, casualmente como te digo. Las heridas que vieron eran en su pecho y en su cabeza, pero se quedaron con la excusa que había dado la madre y si bien intentaron dejar pasar este acontecimiento, la información llegó a servicios sociales, quienes tomaron la decisión, debido a la alta probabilidad de daños severos, de ir a la casa e investigar la situación. La pregunta principal era ¿cómo podría haberse caído un niño tan pequeño por la escalera? La familia necesitaba algún tipo de ayuda y además llamaba la atención que los médicos fueran quienes se encargaron de alertar a servicios sociales, ya que estos no suelen meterse en ese tipo de situaciones familiares y le dan prioridad a la salud del pequeño, pero pues ya te imaginarás lo alarmante. Así que en un principio los vecinos recuerdan que Barker parecía tener una buena relación con el bebé. Un vecino en particular de hecho recordó que solía ver al hombre llevando al bebé al parque y saliendo a caminar regularmente, hasta que un tiempo después se empezó a hacer notorio que Peter no quería estar cerca del hombre. Decía que cuando se acercaba el niño comenzaba a llorar y a gritar. Un mes después de que Steven se mudara a la casa de su novia, nuevamente hubo una alerta del médico con respecto a la salud de Peter. El pequeño tenía una hinchazón en su cabeza, producto de un posible golpe. La madre mencionó que notó este hinchazón al día siguiente de que el niño regresara de pasar el día con su abuela. Esto hizo, una vez más, se viera involucrados servicios sociales y decidieran que, ante esta situación, Peter no pudiera volver a su casa. La policía decidió hacer una investigación en el caso y hasta que dicha investigación se diera por terminada, el niño no podía volver a su casa. Tracy fue interrogada por la policía al respecto de las heridas que fueron encontradas en el pequeño durante los últimos 5 meses. Asistentes sociales se encargaron de revisar la casa y dejar constancia de cómo estaba viviendo la familia. Así que, recién un mes después, en enero del año 2007, Peter pudo regresar a su casa, algo que quizás no debería haber sucedido, pero aquí la pregunta es, ¿por qué permitieron que el pequeño regresara? Se llevó a cabo una conferencia del equipo de protección de menores en la cual se habló del resultado de la investigación, pero esta no fue lo suficientemente rigurosa para obtener datos importantes al respecto de las circunstancias familiares, ni tomaron en consideración algunos puntos que generaban preocupación a los médicos en particular. El doctor que hizo, de hecho, la primera notificación a servicios sociales no fue invitado a participar, ni se lo tuvo en cuenta cuando se hizo la investigación, algo que debería haberse hecho, ya que este fue quien notó los golpes y sería una de las pocas personas que entendería la gravedad de los hechos. Además, como punto importante en este caso, servicios sociales no estaba al tanto de que Steven Barker estaba viviendo en el mismo domicilio que los menores. ¿Te acuerdas que te dije que Tracy lo mantuvo oculto de todos los allegados de la familia? Pues esto quizás hubiese sido importante en la investigación, ya que es una persona ajena al círculo familiar y por ende podría ser un causante muy importante de que se altere la situación en la residencia. Finalmente se llegó a la conclusión de que el caso de Peter debía ser registrado bajo las categorías de abuso físico y negligencia, pero no sirvió de nada, ya que los servicios sociales no estaban al tanto ni habían analizado la posibilidad de que el bebé estuviese en una situación completamente expuesto a riesgos que no podía ser minimizado. Después, en junio, en una visita de servicios sociales, volvieron a encontrar marcas en el cuerpo del bebé y esta vez fueron informadas a la policía. Una examinación médica determinó que estas heridas eran intencionales y que en la casa donde vivía el bebé alguien estaba lastimándolo deliberadamente. Por lo que una vez más Peter fue sacado de la casa y llevado nuevamente a vivir con la familia que lo había recibido anteriormente. En julio de ese mismo año, el Departamento de Servicios de Niños y Adolescentes determinó que este caso no cumplía los requerimientos para iniciar el procedimiento de investigación al cuidado del menor, por lo que nuevamente Peter fue llevado a la casa de su familia y todo volvió a una lamentable normalidad, entre comillas. Por supuesto, la situación podía empeorar
y evidentemente así lo hizo. Esta vez Steven decidió que su hermano se mudara con ellos a la casa de Tracy, pero él no iba a ir solo, sino que iría con su novia de 15 años y sus 3 hijos. Entonces, llegando a este momento, el núcleo de esta vivienda se componía por Tracy, sus 4 hijos, Steven, el hermano de Steven, de nombre Jason Owen, su novia, sus 3 hijos, 3 perros de tamaño grande y también un par de serpientes que tenían como mascotas. ¿Cómo hacían para vivir 11 personas en una casa en la que solían vivir tan solo 5? Pues bueno, es una pregunta que no podemos responder en este momento, pero lo que sí podemos decir es que tanto Steven como Jason eran malas personas, no solo por lo que concierne a la temática de hoy, sino además porque ambos tenían un pasado y una personalidad algo oscura o turbia. Por otra parte, Jason había sido miembro del partido político Frente Nacional, un partido de extrema derecha y fascista, y Steven tenía una obsesión clara con el nazismo. Ambos tenían historial de criminal, que incluía violencia familiar, incendios provocados y uso de sustancias ilegales. Jason en particular también tenía una denuncia por haber abusado de una niña de solo 13 años. Steven, por su parte, no se quedaba atrás. Era un ávido amante de hacer sufrir pequeños animales como ranas a las que despellejaba vivas y le rompía las piernas de pequeño. Ambos también se habían convertido en el terror de su abuela de 82 años, a la que solían asustar constantemente y además se dice que también la hacían sufrir físicamente al punto de dejarla encerrada en un armario hasta que accediera a darle dinero. Y como si esto no fuese suficiente, la investigación arrojó el hecho de que Steven era quien pasaba la mayor parte del tiempo a solas con el menor a su cargo, algo que jamás debería haber pasado, evidentemente. El 3 de marzo del 2007, una ambulancia fue llamada a una casa en el norte de Londres, donde los paramédicos encontraron el cuerpo sin vida de un bebé de 17 meses. Mi delegada se asomó en la puerta. Me dijo: tenemos un niño pequeño que murió esta mañana. Y lo conocemos. Lo conocemos. Es uno de nuestros niños. Está en la lista de niños protegidos. Los paramédicos se apresuraron a ejecutar maniobras de reanimación al bebé, pero al no poder hacer avances, decidieron llevarlo urgentemente al hospital más cercano, acompañado de su madre. Lamentablemente, fue declarado sin vida a las 12:20 del mediodía. Por supuesto, era imposible dejar de notar las condiciones en las que estaba viviendo la familia al momento del fallecimiento del pequeño. Había revistas Nopor y botellas de alcohol tiradas en el suelo. Los 3 perros que llegaron junto al hermano estaban sucios y sus restos fecales se encontraban sin limpiar, esparcidos en diferentes partes de la residencia, además de pulgas que también podían hallarse en los muebles de la casa. Los niños también se encontraban sucios y tenían piojos. Por supuesto, también se encontró parafernalia del grupo alemán, ya sabes a cuál, de la Segunda Guerra Mundial, armas blancas y réplicas de revólveres ubicadas en espacios donde los niños también pasaban tiempo, demostrando que no existía un adulto responsable en esa casa y que cualquier tipo de accidente podría haber ocurrido si alguno de los niños llegaba a hacerse con alguna de estas armas. Así que al llevarse a cabo la autopsia, esta reveló que Peter tenía heridas que habían sido pasadas de alto por la pediatra. Esta pediatra que lo había revisado, pero no cualquier herida. Lo que encontraron fue que el bebé tenía huesos rotos en su espalda y también algunas costillas. Se confirmó que estas heridas existían desde antes que Tracy llevara al niño al pediatra. Vaya doctor. El examen también confirmó que el pequeño se había tragado un diente después de haber recibido un tremendo golpe en la boca. Tenía las puntas de los dedos mutiladas y en algunos casos también le faltaba la uña. La policía comenzó inmediatamente la investigación, ahora sí, por haberle quitado la vida a este pequeño, a este inocente, y los principales sospechosos eran Tracy, que fue arrestada en el hospital, Steven, su hermano, Jason y la novia de este. Los 3 huyeron y se escondieron en un campamento luego de enterarse del fallecimiento del bebé, pero no pudieron esconderse demasiado tiempo y fueron arrestados prontamente. Hay que ser honestos. Esta es una historia sobre una chica de 17 años que no sabe cuidar a su hijo.
Es sobre su novio, que no sabe leer pero sí golpear a un bebé. Es sobre el Departamento de Servicios Sociales, que recibe mucho dinero al año pero no puede proteger a los niños. Finalmente, el 11 de noviembre del año 2008, Jason Owen, de 36 años, y Steven Barker, de 32, fueron declarados culpables de causar o permitir la muerte de un pequeñito inocente o una persona vulnerable. Tracy, que al momento del juicio ya tenía 27 años, ya se había declarado culpable por este cargo, por lo que no hubo cambios en su caso. Anteriormente en el juicio, Jason y Tracy habían sido absueltos del cargo de asesinato, particularmente por la falta de evidencia que sostuviera esta acusación, a pesar de que esto suena increíble, porque podríamos considerar que las más de 50 heridas encontradas en este bebé fueron suficientes pruebas, pero no fue así. Steven, por su parte, fue declarado inocente de asesinato por el jurado presente en el caso. Luego, en abril del año 2009, tuvo lugar un segundo juicio en el que los acusados fueron Tracy y Steven. En esta ocasión, fueron enjuiciados con seudónimos y se enfrentaron a cargos relacionados con el abuso íntimo de una pequeña de 2 años. Aparentemente, la pequeña se encontraba en el mismo registro de protección infantil que Peter en Haringey. En este caso, Barker fue declarado culpable en el cargo, mientras que Tracy fue declarado no culpable de cargo de crueldad infantil. La sentencia de ambos juicios a la vez tuvo lugar el 22 de mayo de 2009. En el Old Bailey, Connelly recibió una sentencia de encarcelamiento por protección pública y la ordenanza por parte del juez fue que se la encarcele durante tiempo indeterminado, hasta que ya no se considere un riesgo para las personas y en particular para los niños pequeños, con un plazo mínimo de 5 años. Una total ganga. Steven, por otra parte, fue sentenciado a cadena perpetua por el abuso íntimo de la pequeña de 2 años, con una pena mínima de 10 años y una sentencia de 12 años por su papel en la muerte de Peter, para ser cumplida simultáneamente. A su vez, Jason Owen también fue encarcelado por suerte por tiempo indeterminado, con un periodo mínimo de 3 años, también una ganga. Por el lado positivo de esta situación, la sentencia de Jason fue cambiada en apelación a un término fijo de 6 años, es decir, duplicando el tiempo mínimo que debía cumplir en prisión. A su vez fue puesto en libertad en el año 2011, pero no pasó mucho tiempo hasta que fue enviado nuevamente a la correccional. Finalmente, la madre recibió libertad condicional en el año 2013, pero regresó a prisión en 2015 por violar las reglas con las que había sido puesta en libertad. Esto llevó a que dejara de ser elegible para revisión durante 2 años. A partir de 2017, cuando volvió a tener la posibilidad de presentarse para revisión, el secretario de Justicia, Dominic Raab, se puso firme ante el jurado de libertad condicional al decir que la mujer era la personificación del diablo de la maldad y que no debía ser puesta en libertad. Lo hizo cada 2 años en cada momento en el que su nombre aparecía como parte de las solicitudes de libertad condicional. Cosa que hay que agradecerle a este hombre. Luego, en 2021, se le negó la libertad condicional que la hubiese dejado libre para las fechas de Navidad, pero finalmente en marzo del año 2022, la junta encargada de tomar estas decisiones consideró que la mujer estaba en condiciones de ser liberada, como si el haber matado a su hijo o ser partícipe de este crimen hubiese sido una gripa. Pero bueno, se refirieron a su caso como una persona que para ese momento se encontraba en una posición de bajo riesgo de cometer otro crimen, a lo que toda la junta estuvo de acuerdo. Finalmente, en julio del año 2022, fue puesta en libertad condicional, pero sujeta a restricciones en términos de lo que puede hacer y con quienes se puede contactar. Mientras se encontraba entonces en prisión, Tracy formó parte de un programa intensivo del Ministerio de Justicia y la Red de Salud Pública durante 3 años, por lo que al salir en libertad se la calificó como capaz de trabajar abierta y honestamente con profesionales. En la actualidad todavía insiste en que no estaba al tanto de nada de lo que sucedía dentro de las 4 paredes de su casa, donde Peter vivió y a su vez murió de una forma lamentable. Sus abogados dicen que ha sido condenada injustamente por las acciones de su novio y su hermano y tratada con más dureza que otras madres en casos similares de negligencia y abuso.
En todo lo que sucedió en este caso, casi, pues de hecho no te mencioné al padre biológico de Peter, más que al principio al hablar de su historia con Tracy, pero así muy por encima. El hombre al que solo conocemos como Casey y el cual tenía 33 años cuando conoció a la madre de sus hijos, que tenía 16, no se dejó ver ante la situación que rodeó a su ex esposa y sus hijos. Pero en 2012 se conoció que había ganado un juicio contra el periódico The People cuando ésta declaró en septiembre del año 2010 que el padre biológico de Peter era un delincuente sexual condenado. Los abogados del hombre dijeron que los editores del periódico eran los culpables de uno de los actos de difamación más graves imaginables. Los editores de esta se disculparon y se ofrecieron a pagarle 75,000 euros en relación con los daños y perjuicios. El momento en el que se dio el caso de Peter fue particular para todo el país y alteró la forma de trabajo de muchos servicios, pero en especial fue un antes y un después para los trabajadores sociales ingleses, quienes ahora se veían con una presión más grande de reconocer los peligros que tal vez no estuviesen a simple vista en los casos que tuviesen bajo su responsabilidad. De hecho, una trabajadora social en particular, de nombre Sara, recordó la forma en la que muchas agencias comenzaron a intentar evitar ciertos casos por el terror de tener frente a ellos otro caso como el de el BBP, que tanto se estaba escuchando en ese momento. A su vez, la policía también se había convertido en un agente reacio al riesgo, por lo que cada vez más asistentes sociales estaban trabajando prácticamente sin refuerzo policial. En muchas ocasiones se tenían que presentar a trabajar en conjunto para poder encontrar pruebas que hicieran que los oficiales consideraran que su presencia era requerida, como que tenían cierto miedo. Y esto hizo que evidentemente los trabajadores sociales se pusieran a la defensiva en su práctica, centrándose en seguir los procedimientos en lugar de lo que más marcaría la diferencia para los niños. De repente entonces, la prioridad para los trabajadores y los directivos era salvar su propio pellejo antes de salir a revisar los casos que se les estaban presentando. Nadie quería ponerse en los zapatos del director de agencia y todos estaban aterrados por lo que pudiera suceder. Y mientras tanto, en el mundo real, allá afuera, los casos de violencia infantil intrafamiliar se seguían acumulando y el personal de primera línea no podía cargar con toda la responsabilidad. Afortunadamente, este caso fue el puntapié inicial para que las conversaciones sobre la responsabilidad de cada una de las agencias policiales del país dieran inicio. Y al final solo nos queda esperar que en la actualidad estos casos no vuelvan a repetirse y de así serlo, que se traten con el respeto correspondiente, no como sucedió en este caso. Si te gustan estos videos que son doblemente largos, déjame tus comentarios aquí abajo y nos vemos el día de mañana en un nuevo video.